En esta tercera entrega se explica el cálculo de límites al infinito de funciones exponenciales. Para ello, iniciamos con el estudio de la función elemental f de x igual a la x con a mayor que 1. Este estudio se hace en los infinitos, es decir, nosotros sabemos que la representación gráfica de la función exponencial con base mayor que 1 tiene esta forma. Significa que cuando x tiende a más infinito, las imágenes van montadas sobre esta curva y vemos que ellas apuntan hacia más infinito, lo que nos permite asegurar que el límite cuando x tiende a más infinito de la función exponencial con base mayor que 1 es más infinito. De igual manera, cuando x tiende a menos infinito, vemos que las imágenes vienen montadas sobre esta curva y observamos cómo la curva cada vez más se aproxima a la recta y igual 0, lo que significa que la imagen de la función tiende o converge a 0, lo que nos permite afirmar que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función exponencial a la x es igual a 0 siempre que la base sea un número mayor que 1. De igual manera, así como hacemos un estudio para el caso en el que la base sea un número mayor que 1, de igual forma se hace el estudio para la función exponencial en el caso de que la base sea un número que se encuentra entre 0 y 1. Bien, en este caso la representación gráfica de la función es de esta forma, es una curva decreciente y cuando x tiende a más infinito vemos como la imagen, la función, se aproxima cada vez más a la recta y igual 0, lo que nos permite decir que la imagen converge a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de la función exponencial con base entre 0 y 1 es 0. De igual forma, cuando x tiende a más infinito, vemos como las imágenes montadas sobre la curva apuntan hacia más infinito, lo que nos permite asegurar entonces que el límite en el menos infinito es más infinito. Este comportamiento que nosotros acabamos de observar en la función exponencial en los infinitos me permite analizar, me permite calcular el límite al infinito de estas funciones elementales. Claro, usted se estará pensando, pero estas no son funciones elementales. Y en efecto no lo son. Ninguna de estas funciones que están aquí son funciones elementales. Bien, bueno, excepto esta. Esta sí es una función elemental, pero las otras no son funciones elementales. Y usted se preguntará, bueno, pero el análisis que se acaba de hacer acá es justamente para la función elemental a la x, en el caso cuando la base es mayor que 1 o en el caso en el que la base es un número que se encuentra entre 0 y 1. Entonces, usted dirá, bueno, pero ¿cómo se puede asegurar esto? La cuestión es la siguiente. Estas funciones o este análisis que acabamos de hacer aquí se basa en el comportamiento de en los infinitos. Es decir, yo no puedo asegurar de qué manera se comporta esta función en las inmediaciones de 0. No lo sé, pero lo que sí sé es que en dependencia de la base, yo sé cómo se comporta esta función en los infinitos. Por ejemplo, esta función exponencial veo que tiene base un tercio. Un tercio es un número que se encuentra entre 0 y 1. Significa que esta función que tengo aquí se comporta en los infinitos como se comporta esta función, porque esta es la función exponencial con base entre 0 y 1. Bien, de igual manera, esta función que tengo acá, esta función exponencial, tiene base 2, es decir, la base es un número mayor que 1. Significa que esta función, el comportamiento de esta función en los infinitos es de manera similar al comportamiento de esta función en los infinitos. Por eso afirmo que para estudiar estos límites simplemente necesito saber cómo se comportan las funciones exponenciales en los infinitos. Simplemente eso. Apliquemos, vamos a aplicar este análisis en la solución del primer problema. Tenemos este límite. Claro, aquí hay que tener cuidado porque el argumento de la función exponencial no es x.
el argumento de la función exponencial es un polinomio de grado 2. Bien, se trata de este polinomio que tenemos aquí, x cuadrado más 2. Bueno, yo primero debo analizar el comportamiento de esta función en el infinito, en el más infinito. Recuerdo que la gráfica, como es un polinomio de grado 2, ella se comporta en los infinitos a través, o su comportamiento lo puede estudiar a través de la representación gráfica de esta curva, porque sabemos que en los infinitos se comporta siempre de la misma manera. Entonces, como x tiende a más infinito, este más infinito lo coloco aquí y veo cómo las imágenes se me van a más infinito. Significa que la imagen de estos polinomios se me va a más infinito. Este más infinito en el argumento de la función exponencial de base menor que 1, fíjate, observa, este más infinito en el argumento de la función exponencial de base menor que 1 se va para acá. Se va aquí porque estamos en la función exponencial de base menor que 1. Estamos aquí. Entonces vemos que cuando x tiende el argumento, mejor, se me va a más infinito, la imagen de la función converge a 0. Significa que este término de aquí converge a 0. Por supuesto que al sumar 0 más 1, eso me da 1. Y ese es el valor de este límite. Vamos a aplicar un análisis similar para calcular el siguiente límite. En este caso vemos que se trata de la función exponencial de base mayor que 1. Es decir, estamos parados ahora en esta representación gráfica. Ahora lo que hay que observar, además de la base, lo siguiente que debemos observar es el argumento. Y vemos que el argumento no es x, vemos que el argumento es un polinomio de grado 3. Se trata de este polinomio que tenemos acá, menos 4x al cubo más 5. Como podemos ver, este polinomio de grado impar tiene coeficiente principal negativo. Significa que su representación gráfica es de esta forma. Y yo, como estoy interesado en calcular el límite al más infinito, tomo entonces la variable al más infinito. Veo que la imagen del polinomio se me va a menos infinito, lo que significa que este argumento de la función exponencial se me va a menos infinito. Este menos infinito, que es el argumento de la función exponencial, se va a esta parte, al menos infinito de esta función exponencial, porque es de base mayor que 1. Observa aquí, este es de base 2, entonces por eso observo el menos infinito aquí, porque el argumento se me va a menos infinito. Entonces al observar aquí, en el menos infinito, vemos cómo la imagen converge a 0. Entonces esto significa que este término de aquí converge a 0 y al sumar 3, este límite me da 3. De manera similar vamos a calcular el siguiente límite. Esta vez observamos que la base es el número e, es decir, un número mayor que 1, entonces nos encontramos nuevamente en esta situación. Observamos el argumento de la función exponencial y vemos que el argumento de la función exponencial es una función lineal, es decir, un polinomio de grado 1. Sabemos que la representación gráfica de las funciones de las polinomios de grado 1 son líneas, son rectas. En este caso es una recta con pendiente positiva, lo que significa que su comportamiento es similar al comportamiento de la función y igual a x en los infinitos. Repito, el comportamiento en los infinitos, que es donde me interesa analizar. Entonces, cuando tomo la x tiende a menos infinito, vemos cómo la imagen se va al menos infinito. Este menos infinito me indica que este polinomio se me va a menos infinito, lo que me está diciendo que el argumento de la función exponencial de base mayor que 1 es menos infinito. Me voy entonces al menos infinito en el argumento de la función exponencial de base mayor que 1. Y vemos que cuando la variable o el argumento se va a menos infinito, la imagen converge a 0. Significa que este término vale 0 y ahí es justamente el valor del límite. Finalmente calculamos este otro límite y tenemos ahora, fíjense, la base es un número, estos quintos, significa que la base es un número menor que 1. Como es un número menor que 1, entonces nuestro análisis se basa en el comportamiento de esta función. Pero antes miramos el argumento. Vemos que el argumento es un polinomio de grado 2 con coeficiente principal negativo. Significa que su representación gráfica es de esta forma.
como estoy calculando el límite al menos infinito, tomo el límite al menos infinito aquí y vemos que la imagen se me va a menos infinito. Este menos infinito es el valor del argumento de esta función, es decir, esto se me va a menos infinito. Pero aquí es la exponencial de base menor que 1. Entonces este menos infinito lo colocamos acá en el menos infinito de la función exponencial de base menor que 1 y vemos que la imagen se me va a más infinito. Significa que esta expresión se me va a más infinito y por lo tanto este límite vale más infinito. Hemos concluido con la explicación de estos 4 límites. Observe que en ningún momento hemos reemplazado la variable de la función por el infinito, así como se viene haciendo en las 3 entregas anteriores o en las 2 entregas anteriores, incluyendo esta tercera entrega. Los límites al infinito se estudian analizando el comportamiento geométrico de las funciones elementales. Recordemos que en la forma como se comportan las funciones elementales en los infinitos, en esa forma, de manera similar, se comportan las funciones exponenciales. Por lo tanto, si nosotros sabemos cómo se comportan en los infinitos las funciones elementales correspondientes a cada una de ellas, entonces nosotros podemos decir cuánto vale cada uno de los límites. Bueno, te espero en una cuarta entrega en donde vamos a tratar el caso de funciones arcotangentes.